Panolti notniwan, neno toca José Méndez, ni temachten ahuatlactoli, ni can mexehcualtepetl, y axcan nikneki, ni tlactos itetzetlamantli, tlen itoca ican ahuatlactoli, intlactoli, y pancachtilancopa quitosneki el sustantivo en la lengua náhuatl. Así que, matipehuacan. ¿Qué es un sustantivo en la lengua náhuatl? Primer punto que tenemos que abordar aquí es que la lengua náhuatl es una lengua incorporante. ¿Qué quiere decir esta palabra de incorporante? Es decir, que funciona comúnmente por una raíz y prefijos y sufijos. Ponemos un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos la palabra cali, casa, y tenemos la palabra atl, agua. Entonces, si yo quisiera decir canoa o barco, diría acali. Y es decir, ahí está mi raíz, que es cali, y un prefijo, que es la a, que deviene de la palabra atl, que es agua. Entonces, acali significaría canoa o barco. Bien, ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, de esta incorporación podría ser si yo dijera como tamal, ¿no? Ni tamalcua. Tenemos el que hace la acción, que soy yo, ejemplificado por el ni, el objeto, que es comido, por tamal, más el verbo comer, que es cua. Ya que hemos puesto algunos ejemplos de que el náhuatl es una lengua incorporante, podemos decir entonces que es muy importante saber cómo identificar un sustantivo en la lengua náhuatl. Bien, para que nosotros podamos entender primero qué es un sustantivo en náhuatl, tendríamos que pensar primero qué es un sustantivo en español, porque si bien o mal, este video está dirigido a población hispanoparlante, que seguramente entenderá mucho más fácil qué es un sustantivo en náhuatl si primero lo relaciona con cuál es el sustantivo en español. Muy bien, el sustantivo en español, si nos vamos por la palabra, es todo aquello que nombra a las cosas. Decía un conocido mío en filosofía que el sustantivo es lo que viene de la sustancia. Pero en este momento no nos vamos a meter en debates filosóficos, sino en lo práctico. Dado que es el nombre de las cosas, quiere decir que entonces el sustantivo en español es lo que nombra. Pero también las palabras que son sustantivos en español regularmente son aquellas que tienen un género. El sustantivo en español tiene género. Podemos poner como ejemplo mesa, que es femenino, o escritorio, que es masculino. De igual forma, los sustantivos en español pueden pluralizarse. Mesas, escritorios, y también pueden tener artículo. La mesa, el escritorio, las mesas, los escritorios. Muy bien, ya que tenemos identificado las posibilidades que tenemos sobre el sustantivo en español, ahora habría que decir cuáles son, o más bien cómo reconocemos un sustantivo en náhuatl. Y la clave está en el sufijo, es decir, la forma en que terminan. Los sustantivos en náhuatl siempre terminarán en cuatro sufijos, que son tl, li, tli y in. Daré un ejemplo de cada una de las terminaciones. Por cierto, estas terminaciones los especialistas en el tema les llaman absolutivos, porque permiten que la palabra o el sustantivo en náhuatl por sí solo sea un sustantivo, o sea, por sí solo sea absoluto. De hecho, el mismo nombre de la lengua, náhuatl, es un sustantivo, porque termina en tl. Y muy bien, ya que pasamos a los ejemplos, tenemos como primera palabra xochitl, muy conocida por todos y significa flor.
Los sustantivos en náhuatl, al igual que en español, tienen la capacidad de ser pluralizados. Y, como recordamos, hace rato mencionamos 4 terminaciones. Y tomamos como ejemplo Xochitl, terminación TL, Moli, terminación Li, Tochtli, terminación Tli, y Michin, terminación In. En la mayoría de variantes, el plural se hace en la actualidad solo con me. Para aquellos que están interesados en el estudio del náhuatl clásico, que es el que se encarga de estudiar y de traducir los documentos escritos en un náhuatl muy central de los siglos XVI y XVII, la regla es distinta. Es decir, para estos manuscritos regularmente solo las palabras que terminaban en TL se pluralizaban con me, mientras que li, tli y in con tin. Bien, volviendo a las variantes actuales, que por cierto creo que son más de 30, la mayoría pluralizan con me, incluyendo la mía, aunque he notado que también hay una regla en mi región muy constante, que es que TL y in sea con me y tli y li con tin. No obstante, al ser una lengua viva ha habido muchos cambios y repito, la mayoría de variantes y en gran medida la mía en la actualidad pluraliza con me. Entonces, si tenemos la palabra Xochitl, flor, el plural sería Xochime. ¿Cómo se hizo? Muy bien, nuestra palabra Xochitl tiene que perder su absolutivo, que en este caso es la TL, y en lugar de esta le vamos a incluir el sufijo me, Xochime, flores, Xochime, flores. Muy bien, ahora tenemos a in, que en el caso de mi variante va a ser igual. Michin, pez. Quitamos el in y agregamos el sufijo me. Michme, peces. Michme, peces. Muy bien, ahora tenemos el caso de tli y li. Tenemos como ejemplo para li, moli, y para tli, tochtli. Quitamos de igual manera su absolutivo a moli, que es li, y nos queda mol, y agregamos tin, moltin, moles. Ahora tenemos tochtli, absolutivo o sufijo tli. Quitamos el sufijo y nos quedamos con la raíz de la palabra, que es toch, y agregamos tin, tochtin, conejos, tochtin. Otra cosa que hay que tener presente es que aunque esta es una explicación del sustantivo, de cómo se pluralizan los sustantivos en náhuatl, la realidad es que muchos de estos a la hora del habla cotidiano no es necesario pluralizarlos, porque hay un contexto que te permite entender eso. Es decir, si yo digo Nechmaca o metochtli, dame 2 conejos, al incorporar el numeral no necesito decir tochtin, conejos. Basta con que diga ometochtli y se va a entender que son 2 conejos. O si yo digo que fui al mercado y que compré flores, bastará con que diga yo que compro flores o compré flores. Y no tendré la necesidad de pluralizar la palabra flores. Es decir, mi ejemplo en náhuatl quedaría algo así. Onihko xochitl, compré flores. Y panteanquisco onihko xochitl. En el mercado compré flores. Y no es necesario pluralizar el xochitl como es en el caso de español. El hacerlo notaría una gran influencia del idioma español o un calco ya muy fuerte de este. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco a esto, pero hay que cuidar ciertas formas y que son muy propias de la lengua, ¿no? Que es lo que hace notar sus características, ¿no? Sus particularidades. Muy bien. Bueno, pues ya vimos que los sustantivos, al igual que en español, los sustantivos en náhuatl se pueden pluralizar. Y que tenemos los plurales comúnmente para los sustantivos, que son me y tin. Puede haber excepciones a la regla, que en algún momento las iremos platicando, pero por ahora nos vamos a quedar en me y tin. Bueno, pues espero que les haya gustado este video.
Ojalá puedan suscribirse a mi canal y déjenme sus comentarios, qué piensan de la explicación que les he dado sobre el sustantivo. Es un poco breve y es mi primera vez, pero bueno, espero que les haya gustado y que haya aclarado ciertas dudas de cómo es el sustantivo en lengua náhuatl. Huelmire tlazocamati iwan timotatzque otzetonal. Timotasque.